Exultad, justos en el Señor, de los santos es propia la alabanza. Dad gracias al Señor con la cítara, con el arpa de 10 cuerdas, tocad para Él. Exultad, justos en el Señor, de los santos es propia la alabanza. Dad gracias al Señor con la cítara, con el arpa de 10 cuerdas, tocad para Él. Cantad al Señor un cantar nuevo, tocad la cítara con arte y aclamadle, porque recta es la palabra del Señor, verdad son todas sus obras. En Él está la justicia y el derecho, de su amor está llena la tierra. Exultad, justos en el Señor, de los santos es propia la alabanza. Dad gracias al Señor con la cítara, con el arpa de 10 cuerdas, tocad para Él. La palabra del Señor hizo los cielos, el aliento de su boca sus ejércitos. El Señor anula los planes de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos, mas el proyecto del Señor, el proyecto del Señor subsiste por siempre. Exultad, justos en el Señor, de los santos es propia la alabanza. Dad gracias al Señor con la cítara, con el arpa de 10 cuerdas, tocad para Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentar. Bueno, qué pena que me entretuve con San León Magno, impresionante, ¿no? Como nos hablaba esta mañana, este santo, ¿no? Papa del IV siglo, ¿no? Que plasmó todo lo que es el misterio pascual de Cristo en la liturgia, en la celebración de la liturgia. Así como esta noche vamos a celebrar la solemnidad de San José y todo el misterio de la salvación que está centrado en esa figura, en ese hombre, San José, está plasmado en esa oración colecta que vamos a rezar al inicio de la celebración eucarística. Oh Dios, que confiaste los primeros misterios a la fiel custodia de San José. Le estamos haciendo una anamnesis, estamos recordando lo que Dios ha hecho. Ha confiado en un hombre, ha confiado a un hombre los primeros misterios, es decir, los primeros pasos, los primeros eventos de la salvación, ¿no? A la fiel custodia de José. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué? Bueno, este año lo hacemos tan solemnemente, siempre hemos celebrado a San José, pero porque el Papa promulgó una carta, Patris Corde, con corazón de padre. Amó José a su hijo, a Jesucristo, con corazón de padre, ¿no? En ocasión de los 150 años de la promulgación de San José por parte de Pío IX, ¿no? Como patrono de la Iglesia Católica, patrono de la Iglesia Católica. Entonces, hoy el Señor nos pone delante ese misterio, porque hablar del misterio de San José, de todo lo que le ha pasado a él, que vamos a ver, hemos escuchado, lo que le ha pasado a él, ¿no? Es hablar de nosotros. Si Él es patrono de la Iglesia, es patrono nuestro. Y Él sabe lo que nos pasa a nosotros, miembros de la Iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sabe que nos pasa? Porque le pasó a Él. Él lo tuvo que vivir en carne propia. ¿Qué tuvo que vivir? Bueno, Él está insertado en una genealogía. El Evangelio de Mateo hace todo, digamos, esos misterios, los primeros misterios de Cristo, de la salvación, lo mira desde la perspectiva de José, mientras el Evangelio de Lucas de la perspectiva de María. Encontramos la anunciación, todo. Aquí San Mateo se pone como en el lugar de José. ¿Cómo vivió José esos primeros misterios? ¿Cómo lo vivimos nosotros? Entonces lo inserta en una genealogía. Ustedes se acuerdan, ¿no? En uno de los días de la novena de Navidad se lee todos esos nombres famosos, menos famosos, pecadores. Bueno, una cosa es impresionante, que solo para pronunciarlo se necesita un curso bíblico en Jerusalén. Pero bueno, sí, porque si no sabemos dónde está Belén de Judea, imagínense si vamos a saber esos nombres. Entonces, y todo empieza diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Bueno, hay toda una manera de narrar, ¿no? De padre a hijo, padre a hijo. Acuérdense que estamos celebrando al Padre con corazón de padre amó a Jesús. San José, con corazón de padre. Entonces,
llega ahí a Jacob, dice, Jacob engendró a José, el esposo de María. Y ahí no dice, Jacob engendró a José y José engendró a Jesús. No podía decirlo. El esposo de María, de la que nació Jesús. De María nació Jesús. Bueno, dejemos a María por un momento, vamos a José, ¿no? Y sigue, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Mirad en qué dilema se encontró ese José. Fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Vaya dilema. Él que había proyectado un noviazgo como tú te lo proyectas, un noviazgo bellísimo, un noviazgo pues que tiene como culmen el matrimonio, la unión sexual y no sé qué todo la película que tiene en la cabeza tú, en cómo va a ser ese noviazgo, donde él que tiene ese proyecto de noviazgo santo, se encuentra de repente con una sorpresa. María está encinta. Por obra del Espíritu Santo. Es decir, aquí ya tenemos nosotros que meternos en la historia de José. La historia que Dios está haciendo contigo, conmigo, es una obra del Espíritu Santo. Esos acontecimientos que se cruzan en nuestra existencia, que nosotros no hemos proyectado, es una obra del Espíritu Santo. Viene de Dios. Que tú tienes proyectado ser un cura santo, no sé qué, y de repente, mientras vas en el ministerio, se te acaba el vino, como en Caná de Galilea, o tú que te has casado, pero no sabía con quién te casaba, porque tú tienes todo un ideal, entonces tú creías conocer con la que te casaba, o con el que te casabas, y cuando de repente en el matrimonio una crisis impresionante, en el ministerio una crisis impresionante. ¿Y cuál es el problema? El problema no es que hay crisis. El problema no es que se acaba el vino. Imagínate, en el mismo Caná de Galilea se acabó el vino. El problema no es que hay crisis en los matrimonios, que hay crisis en la misión que el Señor te ha llamado a ejercer. No es ese el problema, es cómo enfrentar la crisis. Eso nos llama San José a aprender de él, cómo enfrentar la crisis. Porque me imagino el dilema que tenía, lo dice el evangelista aquí. La quería repudiar en secreto, pero era justo. Él me imagino que mirando a María en los ojos, dice esa mujer, esa muchachita, no me está mintiendo, porque sin pecado, ¿cómo sería la mirada de María? No la mirada de esas que te salen en las películas, todas voraces. No, la mirada de María, cómo José estaba frente a ese misterio. Acuérdate que estamos desglosando los primeros misterios, la encarnación, ¿no?, del Hijo de Dios. Se encontraba en ese dilema, dice, yo no tengo nada que ver con eso que está pasando, pero sí estoy metido en eso, como tú y yo. Quizá vivimos una historia que no nos la hemos programado nosotros, pero el Espíritu Santo la está entretejiendo esa historia. Tú no te lo has planeado, tener esos hijos drogaditos, no te has planeado tener ese seminario, estar en ese seminario, no te has planeado la vocación, no te has planeado el ministerio en donde, en Facatativá o no sé dónde, en Subachoque o en... No te lo has, pero viene del Espíritu Santo, entonces tiene siempre esa lucha, ese combate. ¿Qué hago? ¿Repudio o acojo? Acepto. José se ha encontrado en ese gran dilema. ¿Qué hago? ¿Entro o no entro en la obra de Dios? ¿Miro eso solo a nivel racional, humano?
o empiezo a pensar que detrás de eso hay un actuar de Dios. Está el Espíritu Santo. Hoy, ¿no?, que te encuentras con una persona, hoy en una discusión, hoy en una enfermedad, hoy en una noticia que no te la has planeado, hoy podremos, porque yo soy el primero, podremos ver un actuar de Dios, o lo vamos a ver solo humanamente, que ese es vago, ese es drogadicto, eso no sé qué, eso no sé cuánto. Solo humanamente las cosas pasan solo porque tienen que pasar. O detrás de eso está el Espíritu Santo, haciendo una historia. Entonces ese es el dilema con el cual nos encontramos. ¿Entro o no entro? ¿Entro o no entro? Porque aquí dice que su marido, San José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en secreto, en privado. Así lo tenía planeado. Ese planeado, ¿tú cómo lo tienes planeado? ¿A qué estás esperando para darle una patada a la historia que Dios está haciendo? O mejor dicho, ¿cómo te está hablando el demonio al oído para buscar la ocasión propicia para que te bajes de la cruz? ¿Cómo va tu diálogo? ¿No? Mira, ese icono que tenemos ahí en el aula magna, ¿no?, que está San José, está el peludo ahí. Sí, porque así está dibujado ahí, todo lleno de, ¿no?, el demonio, ¿no?, que le está hablando, ¿no?, está hablando, planeando cómo despedirla en secreto, porque no quería infamarla, porque se veía en esa situación, sabía, quizás dentro tenía como esa cosa, esa inquietud, es verdad lo que me dice. Lo mismo te pasa a ti. Es verdad que el Señor te llama, pero por otro lado, quizás no, quizás yo no tengo nada que ver. Entonces, ¿no? Cuando el ángel del Señor se le aparece, se le apareció en sueños, ¿no?, en sueños, porque un hombre que realmente es justo, que se quiere ajustar a la voluntad de Dios, que quiere, porque el único justo es Cristo, y nosotros podemos ajustarnos a esa voluntad de Dios, ¿no?, que deshace los planes de las naciones, es no que te quiere mal, que va en contra de ti, absolutamente, que tiene detrás de ese plan que estás llevando un proyecto bellísimo, detrás de ese esposo que tiene, de esa esposa, de estos hijos, de la vocación, del llamado, tiene un proyecto de santidad que tú y yo estamos llamados a conocer, a escrutar, a desear que se cumpla. Necesitamos verdaderamente entrar en la fe, que todo acontece para el bien de los que aman al Señor. Y San Agustín añade, porque en esa carta lo escribe el Papa, ¿no?, y añade, aún aquel que nosotros llamamos mal. Todo acontece para el bien. Aún lo que tú hoy llamas mal. La situación económica que está viviendo, la precariedad, el encierro, el coronavirus, tu hijo desempleado, así. Aún lo que nosotros llamamos mal, acontece para el bien. Entonces, en esa situación, si tenemos ese diálogo profundo, en sueños, aquí muchos lo tienen, ¿no?, el diálogo profundo es que quiere decir no superficial, un diálogo profundo con el ángel del Señor, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, hijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo.
Uno de los apartados de esa carta define a José padre de la obediencia. Y eso es fundamental. Aprendió, mejor dicho, obedeció. Obedeció. ¿Cómo se supera el drama? El drama, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Solo humano o divino? ¿Viene de Dios? ¿Cómo se supera ese dilema que tiene José? Obedeciendo. Muy sencillo. Así se supera el drama de los acontecimientos humanos que todos tenemos. Obedeciendo a la fe. Esta noche escucharemos una palabra muy interesante. No la voy a adelantar porque si no, ¿qué voy a decir en la homilía esta noche? Solo el padre de la obediencia. Porque así como María, digo, hágase tu voluntad. Eso dijo María, ¿no? La perspectiva lucana, ¿no? De Luca, de San Lucas, desde María se engendraron los misterios de la salvación, la aceptación de María. Mateo, de la aceptación de José, con la acogida de José. José no dice aquí qué dijo, pero hizo. Hizo. No dijo nada. ¿Qué hizo? José, ¿dónde está? Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado. Obedeció. Obedeció. Porque todo el plan de la salvación es esos misterios que quieren entrar en el mundo, se realizan a través de la obediencia. El mismo Cristo aprendió a obedecer sufriendo. La esencia del misterio de Cristo, ¿dónde está? En el huerto del Getsemaní. Como en la Anunciación está la esencia del ministerio de María. Fiat, voluntas tua, voluntas tua. Hágase tu voluntad. La esencia del ministerio de José, ¿en qué está? En acoger esa historia. Acoger esa historia, por eso el Papa habla de una forma bellísima en esa carta. No puede haber ese misterio de la salvación, ese ministerio que nosotros todos estamos llamados a ejercer como ministros, como instrumentos en este mundo. No puede haber si antes no nos reconciliamos con nuestra historia. Lo dice el Papa Francisco. Para entrar en la obediencia necesitamos obedecer a Dios que ha hablado y hablará en nuestra historia, con los acontecimientos que no están por nosotros programados. Eso hizo. Por eso es el padre de la acogida. San José es el padre de la acogida. Acoge ese misterio de la salvación, acoge esa historia que Dios le ha preparado, la acoge porque Él es el hijo de David, viene de la descendencia de David, y Él si hubiera dicho no, no sabemos qué hubiera pasado, pero José dio cumplimiento con su acogida, dio cumplimiento a lo que era la profecía. Entró Cristo en el mundo como Mesías, porque el Mesías nacería de la estirpe de David. Por eso Jacob engendró a José. Viene de la descendencia de David. Y José tiene una misión, le da el nombre, le pone nombre, Emmanuel. Poner el nombre es decir la verdad sobre esa cosa. Decir la verdad sobre eso se llama micrófono. Esa es la verdad de eso, micrófono. La verdad sobre este niño es que Él es el Emmanuel. El Emmanuel, Dios con nosotros, salvará a su pueblo de sus pecados.
A través de la acogida de José, Dios se ha confiado a José, los misterios, los primeros misterios, la encarnación de Cristo, aquel que salvaría a su pueblo de sus pecados. Por eso José es el padre de la acogida, es el padre de la ternura, dice el Papa Francisco, padre de la ternura. Aquel que descubre en su propia debilidad, en ese combate tremendo que tiene, descubre la ternura de Dios. Y el Papa ahí nos dice a todos en esa carta que también tenemos que aprender de José a ver nuestra debilidad con ternura, no con juicio. Y cita a San Pablo el Papa Francisco, el padre de la ternura. Y cita ahí a San Pablo que tiene que ver que en la debilidad de él, en esa carne, en esa espina que tiene clavada en la carne, se manifiesta la gracia de Dios, el poder de Dios. Tu gracia, mi gracia te basta. San José aprendió también en ese combate su debilidad, que quería repudiar a María. Pero aprendió a ser padre de la ternura, como Dios es tierno hacia nosotros. De la ternura de Dios aprendió a ser el padre de la ternura. San José nos invita a eso, ¿no? La celebración, la solemnidad que celebramos nos invita a eso, a tener presente la ternura de Dios, la acogida que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Y imagínate la historia que le tocó a José después de eso. Lo engendrado en ella es Espíritu Santo. Después de nuevo obedece al ángel. Hay gente que quiere matar. Vete, coge al niño, corra para Egipto como un prófugo, como un inmigrante, ¿no? Imagínate la interpretación que podría haber hecho el demonio, ¿no? Después de eso, también el otro. Así también te pasa a ti. Después que me fíe del Señor, mira lo que me pasa. Otro corre. Otra crisis. Escapa. Por eso es custodio. San José. Custodio de esos misterios. Obedece al ángel. Vete a Egipto. Después de nuevo, en ese diálogo profundo con Dios. No superficial, vuelve. Porque ha muerto aquel que lo quería matar, pero ¿qué tal? Que vaya y se encuentre con otro medio loco, Arquelao. ¿No? Entonces, no, vete a ese pueblucho donde nadie te va a buscar. Nazaret, que se encuentra en Galilea, para los que no lo sepan. Galilea es el norte. ¿No? Y se va ahí, y está ahí, custodiando, haciendo crecer, alimentando a ese niño con el pan de su sudor, trabajando, porque eso es también San José, ¿no? Trabajador, ¿no? Creativo, ganarse la vida, la existencia para alimentar el cuerpo del Hijo de Dios. Por eso el trabajo tiene una dignidad. Operamos con Dios en la creación. Tú también, yo, colaboramos con Dios. Y eso nace y depende todo de esa colaboración con la gracia de Dios. Dios infunde en nuestro corazón su gracia. Nos quiere dar su gracia para resolver ese dilema, para vivir la historia con la fe. Que no son, la historia no es solo un cúmulo de hechos y de circunstancias.
Es un actuar de Dios. El Espíritu Santo está detrás, ¿no? O tú estás llamado a soportar los defectos de tu esposa, de tu esposo, o soportar lo que es la formación. O vive la cosa solo como una soportación, un sacrificio, o vive esos acontecimientos como un diálogo con Dios que te quiere hacer madurar, que te quiere hacer crecer, porque Dios va mucho más allá de nuestros planes muy pequeños. Dios realiza una obra, la obra de la salvación, a través de esos acontecimientos, no de otros, de tus acontecimientos. Ahí está actuando Dios. Por eso San José entra en esa historia, ¿no? No como una resignación, no como me tocó esa familia, me tocó. Dice el Papa, nos ayuda San José con su creatividad, padre de la creatividad, a entrar en esos acontecimientos viendo el actuar de Dios, y no como un sacrificio, no como un autosacrificio, sino como una donación de sí mismo. Por eso Él es casto, porque esa es la castidad, donarse, entregarse. Donarse a sí mismo en esa historia que vivimos. Donarse a sí mismo, esa es la castidad, con un amor que no es como posesivo. Un amor que deja libre, como Cristo nos deja libre. Un amor verdadero, un amor que hace crecer. No un amor obsesivo que quiere poseer al otro. No, no digo eso por toda lo que es la educación, lo dice el Papa ahí, la educación de los hijos, la libertad de los hijos. Es un amor casto, un amor casto. Así que vamos a concluir, vamos a rezar. Vamos a pedirle al Señor esa gracia, una gracia. Poder ver en nuestra historia el actuar del Espíritu Santo y poder acoger, como José ha acogido, esa historia que tenemos, para que se engendre el Hijo de Dios, para que seamos instrumentos en este mundo, instrumentos en la mano de Dios, para que se den los misterios de la salvación, el misterio de Cristo, porque Dios nos está llamando a hacer Pascua, nos está llamando a pasar de lo exclusivamente humano a más allá, ir más allá de los acontecimientos, más allá de lo que nos está pasando. Ahí Dios está llevando a cabo su historia, su plan de salvación. En esos acontecimientos, con nosotros, con nuestra pobreza, con nuestra debilidad, con nuestro dilema, con nuestra crisis, está llevando el plan de la salvación, está llevando a Cristo en el mundo. No temas, decía ahí la ángela, no temas de de acoger ese plan. No temas, porque lo engendrado en ella viene de Dios lo que te está pasando. Esta situación que está viviendo viene de Dios. No te cierres, como decía ahí San León Magno. Así que ánimo, vamos a rezar lo que nos queda para rezar. Tenía muchas cosas que decir, pero bueno, dicho lo poco que he podido, lo que el Señor ha inspirado, y vamos a pedirle esa gracia al Señor, de acoger el plan de la salvación, de ser fiel, servidor fiel, como lo define la liturgia a San José. Administrador de los misterios de Dios. Pasa
al banquete, a la Pascua, a pasar más allá, ir más allá de lo humano, de lo racional, ir mucho más allá y ver a Cristo que nos ama, que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Exultad, justos en el Señor, de los santos es propia la alabanza. Dad gracias al Señor con la cítara, con el arpa de 10 cuerdas, tocad para Él. Exultad, justos en el Señor, de los santos es propia la alabanza. Dad gracias al Señor con la cítara, con el arpa de 10 cuerdas, tocad para Él. Cantad al Señor un cantar nuevo, tocad la cítara con arte y aclamadle, porque recta es la palabra del Señor, verdad son todas sus obras. En Él está la justicia y el derecho, de su amor está llena la tierra. Exultad, justos en el Señor, de los santos es propia la alabanza. Dad gracias al Señor con la cítara, con el arpa de 10 cuerdas, tocad para Él. La palabra del Señor hizo los cielos, el aliento de su boca sus ejércitos. El Señor anula los planes de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos. Hace el proyecto del Señor, el proyecto del Señor subsiste por siempre. Exultad, justos en el Señor, de los santos es propia la alabanza. Dad gracias al Señor con la cítara,